congregación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo. El pasaje que acabamos de leer en Lucas 2 nos habla de eventos que sucedieron después de la Navidad. Nos habla de la presentación del niño Jesús en el templo. Nos habla de las palabras de Simeón, ese hombre justo, sacerdote de Dios, que había estado esperando toda su vida la revelación del Mesías, y a quien Dios le concedió no solamente verlo con sus ojos, pero sostenerlo en sus brazos. Y en las palabras proféticas que él pronuncia, señala a lo que veíamos el martes pasado, en lo que se convertiría ese bebé que él en esos momentos estaba sosteniendo en sus brazos. Este niño que Simeón sostenía iba a cambiar de una vez y para siempre la historia del mundo. Y lo iba a cambiar para bien. Ahora, tan magníficas como son esas noticias, no todas las personas de ese tiempo recibieron estas noticias del nacimiento del Mesías, del nacimiento de un nuevo rey con gozo. No todos los hombres y las mujeres fueron sacudidos en sus mundos personales de una manera agradable por la llegada de un nuevo rey. No todos los mundos fueron afectados de buena manera por el nacimiento de Cristo. El Evangelio de Mateo nos habla de un mundo que fue cambiado y sacudido hasta sus cimientos por la noticia del nacimiento de Jesús. Pero de una manera amenazante y de una manera atemorizante. Me refiero al mundo personal del rey Herodes. La reacción de Herodes al nacimiento de Jesús no fue la misma reacción que tuvieron los pastores, por ejemplo, o que tuvieron los magos. Déjenme leerle cómo fue la reacción de Herodes. Evangelio según San Mateo, capítulo 2. Búsquenlo en su Biblia y siga con su vista, por favor, la lectura que voy a hacer de este pasaje de la Escritura. Mateo 2, a partir del versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Versículo 7. Entonces, llamando Herodes en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que vaya también yo y le adore. Y vámonos hasta el versículo 16. Sabemos la historia. Los magos fueron, ofrecieron sus regalos a Dios, y cuando iban a regresar, fueron avisados por revelación que no se fueran por el mismo camino para encontrarse con Herodes, porque las intenciones de Herodes no eran buenas en relación al niño Jesús. Y vean la reacción, versículo 16.
Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Ve cómo Herodes reaccionó muy distinto a cómo reaccionaron los magos o cómo reaccionaron los pastores. Ahora, aunque la Biblia no nos explica mucho, no habla mucho de Herodes, por los textos de historia y por la arqueología podemos saber qué clase de hombre era. Y por eso podemos saber que esta reacción, que pudiera a todos nosotros parecernos exagerada, es decir, mandar matar a todos los niños nomás para saber quién de entre ellos era el próximo rey, pues en realidad era una reacción que era muy común en Herodes. Déjame contarle cómo estuvo esto de Herodes. Cuando los romanos conquistaron el territorio de Israel, la costumbre de ellos era poner a alguien al frente de los territorios que conquistaban. Perdón, se me trabó la lengua. Pero ni por equivocación los romanos iban a poner como rey a alguien del mismo territorio, porque era mucho riesgo de levantar una revolución o de propiciar una revolución. De manera que, ¿qué hicieron los romanos? Una franquicia. Ofrecieron el trono de Israel al mejor postor. Había un junior de una familia adinerada, que no era judía, eran edomitas, la familia de los herodianos, que fue el mejor postor, fue el que pagó más por el trono, y de esta manera Herodes se quedó con el negocio de ser rey de Israel. Así que Herodes estaba muy consciente de que no merecía ser rey sobre Israel. Estaba consciente de que solo porque su papá tenía dinero y le había pagado, le había comprado el trono, él era rey sobre Israel. Sabía también que el pueblo lo odiaba. A pesar de que, fíjese, él mandó construir el templo, ese templo majestuoso que el Señor Jesús dijo que sería derribado en 3 días, ese templo que sus discípulos le enseñaron y le dijeron, ¿qué opinas de toda esta majestuosidad? Bueno, ese templo lo mandó construir Herodes. Pero aún con eso, el pueblo lo odiaba porque no era uno de ellos. Pues él estaba consciente de eso, estaba consciente también de que en cualquier momento algún descendiente de David, que era el legítimo rey, o cuya línea era la que por ley tenía derecho al trono, en cualquier momento podía aparecer un descendiente y iba a pelear su derecho al trono por las buenas o por las malas. Así que esto puede darnos luz para entender lo que sintió Herodes cuando llegaron estos magos de Oriente y le dijeron, oye, ya nació el rey, ¿dónde está? Porque venimos a adorarnos. Entonces, con este contexto que les acabo de dar, podemos entender quizá con más claridad la reacción de Herodes, el temor que sintió Herodes. Ahora, puede ayudarnos también el hecho de saber de que Herodes estaba loco. Loco, o sea, no estoy hablando figurativamente. Herodes tenía un problema mental, al menos era paranoico al grado de ser violento. Ya había matado antes a varios miembros de su propia familia por miedo a que conspiraran contra él. Así que esta parte de la Biblia que nos dice que mandó matar a los niños menores de 12 años es muy a la Herodes, era la manera en que Herodes tenía de solucionar sus problemas. Me estorbas, te quito de en medio. Esta parte de la Biblia también nos recuerda que hay mucha gente en el mundo que odia la idea de que Jesús y no ellos sea el rey.
Y algunos de ellos pueden reaccionar de manera grosera e incluso violenta ante esta realidad. En todos lados, desde un principio, ha existido la violencia anticristiana por parte de gente que recibe las noticias acerca de Jesús con oposición y con hostilidad. Esta semana vi una serie y escuché una expresión acerca de Jesús de uno de los personajes que en mi vida había escuchado y en mi vida pensé escuchar jamás. Una expresión tan obscena y tan vulgar y tan grosera que me hizo pensar, ¿cómo es que alguien puede escribir un guión así? ¿Cómo es que un actor se puede prestar a repetir esas palabras? Pero ahí está. Esa es la forma en que mucha gente reacciona ante Jesús. De una manera grosera, de una manera vulgar, de una manera violenta, ante todo lo que represente o recuerde a Jesús. Pero ¿qué pasa con la mayoría de las personas, hermanos? ¿Qué pasa con la gente que no le dice maldiciones a Jesús o no se burla de Él en cada oportunidad que tiene? ¿Qué pasa con las personas que conocemos, con las personas que trabajamos, con quienes nos relacionamos de forma cotidiana en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en nuestros vecindarios? ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo reaccionan ellos ante las noticias del nacimiento de Jesús? ¿Cómo está su mundo afectado por el nacimiento de Jesús? Creo que podemos estar de acuerdo en que para la mayoría de estas personas que conocemos, aún muchas, fíjese, muchas que profesan ser cristianos, como nosotros lo hacemos, el arribo del Rey Jesucristo significa nada, o casi nada. Sus mundos no han sido cambiados, ni para bien ni para mal. El nacimiento de Jesús para estas personas no es más que la respuesta a una pregunta de la más aburrida trivia cristiana. ¿Quién nació el 24 de diciembre? Jesús. ¿Quién nació en Navidad? Porque ni siquiera fue el 24 de diciembre. ¿Quién nació en Navidad? Jesús. Estas personas no son como Herodes, que quieran matar a Jesús, pero son como la mayoría de la gente que vivía en Belén el día, la noche que nació el Salvador. ¿Qué estaba haciendo la mayoría de la gente esa noche? Dormida. Dormida. Sus vidas no fueron alteradas para nada por el nacimiento de Cristo. El nacimiento de Jesús cambió radicalmente y para siempre la historia del mundo, porque ese día el reino de los cielos irrumpió en nuestro mundo. Pero triste